Hola, les habla Pablo Jiménez y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde presentamos materiales sobre teología pastoral, predicación y liderazgo. Vamos a estar hablando de un tema relacionado a la administración de la iglesia y es cómo administrar propiedades y edificios de iglesias e instituciones eclesiásticas. Recuerde que siempre me puede encontrar en el internet. Tengo varias páginas como drpablojimenez.com, mi página principal, predicar.net, donde tratamos de enseñarle a la gente a predicar gratuitamente. Liderpastoral.com es una página nueva dedicada a la evangelización, revitalización de la iglesia, liderazgo, administración. Y también tenemos un programa de radio en el internet que se llama Prediquemos. Así que lo mismo puede ir a prediquemos.com y acceder a todos nuestros programas allí, como descargarlo gratuitamente de todas las plataformas de podcasting, que es la nueva radio, programas de radio en el internet. Volvemos en un minuto con este vídeo sobre cómo administrar edificios y propiedades. Prestar atención a los edificios y las propiedades de una iglesia local es algo sumamente importante. Y en este vídeo le vamos a estar dando consejos prácticos sobre cómo hacer eso de manera eficiente. El primer tema que debemos tratar es ese de los espacios sagrados. ¿Y a qué nos referimos con eso? Cuando una persona va a una iglesia, va a un templo, tiene una idea, tiene una teología de cómo Dios se manifiesta en ese lugar. Y hay básicamente dos maneras de entender esto. Una que proviene del Antiguo Testamento y otra que proviene de la teología del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se entendía que había un lugar santísimo en el templo de Jerusalén, que era el templo principal en el mundo. Y de ahí, de ese lugar santísimo, mientras más usted se alejaba, más lejos estaba de la presencia y la santidad de Dios. Muchas personas que van a las iglesias tienen ese mismo concepto acerca de su templo. Identifican el altar con el lugar santísimo, el lugar donde se sientan a adorar con el lugar santo, y piensan que mientras más lejos están del templo, pues menos presencia de Dios y santidad hay. Sin embargo, hay otra manera de entender toda esta teología de los espacios sagrados. Me refiero a una que proviene del Nuevo Testamento. Los evangelios nos dicen que cuando Jesús murió, claro está, resucitó después, pero cuando Él muere en la cruz, ocurrió un evento sumamente interesante. Había una cortina, un velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la santidad de Dios ya no está confinada a ese pequeño espacio que era el lugar santísimo. Nosotros entendemos que Dios está en todo lugar, que Dios está en todo el mundo, que la presencia de Dios no está ausente de ningún lugar donde nosotros podamos estar. En ese sentido, cuando usted tiene una visión de los espacios sagrados que proviene del Nuevo Testamento, pues usted está mucho más dispuesta a utilizar ese espacio de adoración de manera multiuso. Lo mismo para dar clases y hasta para dar actividades deportivas, porque nosotros entendemos que quien es sagrado es Dios y no el espacio. A medida que el terreno se vuelve más caro y las propiedades siguen subiendo de valor, la proposición de construir un templo se hace cada vez más costosa. Por eso puede ser costo efectivo para usted y su congregación el alquilar en lugar de construir. Ahora bien, si usted va a alquilar, es sumamente importante que una persona experta en leyes, un abogado o una abogada, examine bien ese contrato y que también esté al tanto de las leyes de zonificación. No vaya a ser que usted entre en un contrato y tenga una propiedad que no pueda utilizar. No invierta demasiado dinero en propiedades de alquiler. Eso no es sabio. Si usted va a alquilar es porque va a estar ahorrando dinero para eventualmente poder tener su propio templo. Vamos a suponer que usted va a comprar un edificio que ya está hecho. ¿Cómo usted evalúa ese edificio? Es importante que usted
sepa cuál ha sido el historial del uso, para qué se ha utilizado y la proyección de vida útil de los edificios. Los edificios no son eternos, así que usted tiene que saber cuándo se construyó y hablar con personas expertas, personas que son expertas en ingeniería, en arquitectura, en construcción, que evalúen ese edificio y le puedan decir, usted puede utilizar este edificio por 10, 20, 30 o 40 años. Sin ese dato, es muy difícil que usted pueda comprar un edificio de manera sabia. ¿Cuál es el precio estimado de esa instalación? ¿Cuál es el precio estimado de ese edificio? Es importante que usted sepa cómo se están vendiendo y cuál es el valor de las otras propiedades en la zona para que no pague de más. Y ahí es que usted tiene que determinar qué es más barato, si alquilar, construir o comprar este edificio que ya está hecho. Ese edificio está a código, ese edificio cumple con los códigos de construcción, de seguridad y de accesibilidad que ahora están pidiendo los distintos gobiernos de nuestros países. ¿Qué cambios usted va a tener que hacer en ese edificio para poderlo utilizar? Porque de nada vale usted comprar un edificio barato y después gastar una enorme cantidad de dinero remodelándolo. Y mire, mucho más, nunca gaste demasiado dinero en remodelar un edificio de alquiler. Porque si usted está alquilado, todas esas mejoras, usted se las está donando a la persona que es dueña de esa propiedad. Otra pregunta importante son las restricciones, si alguna, que impone el Estado al uso de la tierra, la servidumbre, el estacionamiento, las escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Usted no puede construir templos en todos los lugares. Así que si usted compra un terreno, tiene que estar seguro que pueda construir lo que quiere hacer allí. La servidumbre se refiere al uso del gobierno para pasar carreteras, acceso a otros lugares, para utilizar parte de su terreno para poner líneas de gas, de electricidad, de agua. Usted necesita saber cuánto de su terreno el gobierno va a utilizar para estos elementos de la servidumbre. Del mismo modo, tiene que saber qué el Estado le pide para estacionamiento. Por ejemplo, si usted va a construir en la Florida, las leyes en la Florida piden una cantidad enorme de estacionamientos basado en cuántos feligreses usted va a tener. Usted necesita tener tantos estacionamientos. En otros estados y en otros países, usted no tiene esas restricciones. Otro punto importante es que necesitamos tener mucho cuidado con los edificios viejos. ¿Y a qué me refiero con eso? Los edificios viejos necesitan mucho mantenimiento. Y en ocasiones hay iglesias que le ofrecen un edificio barato, sencillamente lo compran y después encuentran mantenimiento diferido. ¿Qué quiere decir eso? Que hay toda una serie de mejoras que no se hicieron y ahora usted las tiene que hacer. Otra fase relacionada con eso es que hay iglesias que tienen edificios que están en buenas condiciones, pero no los cuidan. No los cuidan. Y como no los cuidan, no hacen las mejoras a tiempo y van acumulando mantenimiento diferido. Y eso puede destruirle ese edificio y convertirlo en inservible. Las remodelaciones son necesarias para satisfacer tanto el código del Estado como el crecimiento de la iglesia. Y recuerde, todas las modificaciones que usted pueda hacer, todas las remodelaciones que usted pueda hacer a su edificio, tienen que ser a código de acuerdo a lo que el gobierno está pidiendo. Es posible que a usted le ofrezcan un edificio viejo casi gratis. De momento la denominación le dice, te vamos a regalar este edificio o te lo vamos a dar baratísimo. Tenga mucho cuidado, que puede ser un edificio enfermo. Y si usted lo compra, después va a tener una deuda a veces de millones de dólares para poderlo arreglar. En el pasado era común construir edificios que tenían solamente un uso. Y eso estaba bien. Sin embargo, hoy se está pensando de una manera distinta. Hay congregaciones que están haciendo edificios que son multiuso. Recuerdo que me hablaron de una congregación en las Bahamas que le pasé cerquita un día que estaba dando clase por allá, que el mismo espacio de adoración que utilizan el domingo se convierte en una cancha de baloncesto durante la semana. Y ellos no tienen ningún tipo de problema con eso y no lo ven como ningún tipo de violación a la santidad de la iglesia. Trate de construir edificios flexibles. Por ejemplo, usted puede tener un espacio de adoración que lo pueda dividir en salones. O sea, lo que buscamos es un uso costo efectivo de nuestros edificios.
Es sabio que usted tenga un comité encargado del mantenimiento y el cuidado de la propiedad. Ese comité o ministerio de propiedad debe ser responsable por la administración eficiente, efectiva y segura de todos los activos físicos de la iglesia. Cuando hablamos de propiedad, no solamente nos referimos a las propiedades inmuebles, como los edificios, también las propiedades muebles, aquellas que se mueven, como los vehículos de motor. Escriba un manual de uso de la propiedad. Tenga algún tipo de reglamento específicamente sobre el uso de la propiedad. Eso reduce drásticamente la confusión y también evita toda una serie de discusiones cuando una persona pide hacer algo en un edificio o en un salón o en un espacio de la iglesia. Si usted tiene un manual de uso, el manual de uso le dice si se puede o no se puede. Y le aseguro que tener un manual de uso claro puede tener un impacto muy positivo en las relaciones que tienen las personas entre sí y también las relaciones que usted puede tener con aquellas personas que están contratadas por la iglesia para hacer distintas tareas. A la par, al ladito de ese manual de uso, es necesario hacer un plan de uso. Sobre todo si usted tiene un terreno amplio, es importante que usted tenga un plan de uso de terreno. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que usted proyecte cómo se van a utilizar esos espacios. Vamos a suponer que su congregación tiene un par de acres de terreno verde. Ya usted construyó su templo, ya usted tiene su estacionamiento y tenemos esa área verde. Le aseguro que hay personas que van a venir a decirle, vamos a hacer un edificio para personas que están retiradas allí, lo que se llama una égida y en Colombia un ancianato. Otras personas van a decir, vamos a hacer una instalación deportiva. Otras personas van a decir, vamos a mantenerlo como un área verde. ¿Ven lo que le quiero decir? Si usted no tiene un plan de uso, de momento puede venir un grupo de la iglesia y construyen algo que después se convierte en un problema para la iglesia porque no le ayuda al crecimiento de la misma. ¿Cuáles son las funciones de ese plan de uso? Es importante que usted haga un diagrama de la instalación y que usted en ese diagrama, que es como un tipo de plano, sepa exactamente cuáles son las medidas reales de todos los espacios de la iglesia. Hay que calcular la cantidad de pies cuadrados que necesitan mantenimiento porque usted va a presupuestar el mantenimiento de la iglesia en base al costo por pie cuadrado. Es necesario determinar con qué frecuencia se van a utilizar los distintos espacios de la iglesia. Y por favor, no gaste una enorme cantidad de dinero para hacer un local, hacer un salón, hacer una extensión que se va a utilizar 3 o 4 veces al año nada más. Conozco esta iglesia que se gastó como $500,000 en hacer un salón de actos que utilizan 4 veces al año. Pues mire, eso no es costo efectivo. Hubiera sido mucho mejor utilizar ese espacio de otra manera. También es necesario conocer cuáles son los materiales de construcción que se han utilizado. Por ejemplo, hay una parte que está en madera, pues eso presenta toda una serie de problemas de mantenimiento, distinto a las partes que están en cemento. Por ejemplo, una pared en cemento pues puede tener un problema de filtraciones de agua. Si usted tiene una parte en madera, pues eso puede tener comején o puede tener termitas. Del mismo modo, cuando usted va a hacer una remodelación, usted debe utilizar los mismos materiales. O sea que si esta parte está en concreto, pues la parte que usted le va a añadir debe estar en concreto del mismo. De manera que cuando el edificio termine, no se vea como 2 edificios que han sido ahí unidos a la mala, sino que se vean como un solo edificio. ¿Cuáles equipos deben estar en qué lugar? Eso también lo determina este comité de propiedad. Otro punto bien importante es con qué frecuencia se le va a dar mantenimiento a las distintas instalaciones de la iglesia. Por ejemplo, si usted tiene una oficina, esa oficina hay que limpiarla todos los días de manera ligera y hacer una limpieza profunda una vez a la semana. Ahora, si usted tiene un salón de escuela bíblica que nada más se utiliza el domingo en la mañana, pues mire, con limpiarlo el lunes y darle algún tipo de mantenimiento ligero el viernes, usted no tiene que volver a entrar a ese espacio. Es necesario determinar rutas de escape en una situación de emergencia y poner rótulos que indiquen por dónde debe salir la gente.
y dónde se van a encontrar para esperar que lleguen las autoridades, las personas que van a trabajar con el desastre que pueda ocurrir. Quiero volver a un tema del cual hablé hace un rato, y es las limitaciones que puede tener el uso de ese terreno que usted va a comprar para construir un templo, o las limitaciones que puede tener un edificio que ya usted compró y lo quiere convertir en un templo. Debe asegurarse, primeramente, que ese local puede ser utilizado para construir un templo. Del mismo modo, es importante que usted haga todas las averiguaciones de manera que cuando usted construya allí no tenga problemas de uso, no tenga problemas con que le den a usted un permiso de uso y de operaciones. Me hablaron de esta iglesia en la Florida que estuvo por varios años pagando un terreno precioso. Cuando fueron a construir, porque ya habían pagado el terreno, encontraron que ese terreno tenía una limitación. Allí no se puede construir nada. El gobierno ha designado ese lugar como un área verde. Y no podían construir absolutamente nada. Ellos lo que hicieron fue comprar una parte del bosque. Y de ninguna manera podían allí construir. Por lo tanto, si usted va a comprar un terreno, asegúrese de que el gobierno permite la construcción allí de templos y asegúrese de que le van a dar un permiso de uso. Otro tema bien importante que atañe particularmente a aquellas personas que pastorean en los Estados Unidos es que en algunos estados hay restricciones a las ventas de edificios que fueron construidos como templos. ¿A qué me refiero? Las iglesias son instituciones sin fines de lucro. Pues en algunos estados, si usted va a vender un lugar, un santuario, un templo a una persona que lo va a utilizar para construir una casa, para demolerlo, para hacer un edificio, para hacer un negocio, esa persona tiene que pagar impuestos. Y usted probablemente va a tener que pagar impuestos porque lo está pasando de una organización sin fines de lucro a una persona que lo va a utilizar con fines de lucro. En Nueva York, el secretario de Justicia, que en inglés se conoce como el Attorney General del Estado, tiene que aprobar que una institución sin fines de lucro le venda a una organización con fines de lucro. Así que por favor, conozca todos estos detalles antes de invertir grandes cantidades de dinero. Hablemos del plan de mantenimiento. Existen dos tipos de mantenimiento que hace una iglesia local: el preventivo y el operativo. El preventivo se refiere a las inspecciones, reparaciones, servicios planificados para mantener en óptimas condiciones un equipo o unas instalaciones. El operativo es el mantenimiento que se hace regularmente, como la limpieza, las reparaciones que son necesarias de semana en semana. La administración de la iglesia o de la institución sin fines de lucro es la que debe determinar qué mantenimiento requiere cada espacio, tomando en cuenta su función, sus características y la frecuencia del uso. Por ejemplo, usted puede decir que las oficinas, pues todos los días la persona que limpia va a botar la basura, va a aspirar las alfombras y va a hacer algún tipo de mantenimiento ligero. Pero una vez a la semana va a hacer una limpieza profunda. Si eso está en el plan de mantenimiento, pues las personas que trabajan en eso saben exactamente lo que tienen que hacer. Sobre el personal de mantenimiento podemos decir, usted tiene personas voluntarias que no reciben salario alguno, de la bondad de su corazón vienen y hacen labores de limpieza o mantenimiento, más las personas que sí reciben compensación. Entre las personas que reciben compensación está la empleomanía, los empleados y las empleadas, que son personas que trabajan para la iglesia y que tienen un contrato y que reciben un salario de la iglesia. Sin embargo, la mayor parte de las iglesias también tienen contratos de servicio y tienen personas que son contratistas. Por ejemplo, si su iglesia tiene aire acondicionado, usted no va a tener una persona que sea experta en refrigeración, que usted le está pagando 40 horas a la semana, sino que usted lo que hace es un contrato de servicio con una compañía de refrigeración. Y esa persona a lo mejor viene una vez al mes o una vez cada 2 semanas y revisa que todos los aires acondicionados estén funcionando bien. Y a llegar al templo cuando usted tiene algún tipo de problema que requiere su servicio.
¿Cómo decidir si usted va a contratar a una persona a tiempo completo o va a tener un contrato de servicio? Dudo mucho que necesite una persona experta en plomería o en electricidad o en refrigeración que trabaje 40 horas a la semana en la iglesia. Eso por lo regular se puede contratar. Y vienen las personas, hacen la labor, usted le paga por hora y ya. Sin embargo, hay algo bien importante. La iglesia, sobre todo una iglesia de buen tamaño, necesita empleados y empleadas que le atiendan a estas personas. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, se dañó el aire acondicionado. Llegó la persona experta en refrigeración. Pues necesita que un empleado de la iglesia esté con él. El adiestramiento del personal que trabaja en la iglesia, tanto de manera voluntaria como de manera pagada, es bien importante. La mayor parte de las iglesias lo que hacen es que contratan a una persona y sobre la marcha, en el trabajo, van adiestrando a esa persona. Sin embargo, preste atención a un punto bien importante. Muchas compañías con las cuales usted tiene contrato pueden venir y darle adiestramiento a su gente. Por ejemplo, si usted utiliza detergentes industriales en su templo, y déjeme decirle, si su templo tiene buen tamaño, es mejor que compre los detergentes industriales y no los que se consiguen en el supermercado. La mayor parte de esas compañías están dispuestas a estar toda una mañana o toda una tarde con los empleados de limpieza de la iglesia para indicarle cómo utilizar esos químicos. Las compañías que venden o alquilan equipos electrónicos también pueden dar adiestramiento. Y para el personal de la oficina, si usted tiene personas que están allí a tiempo completo, esas personas deben ir por lo menos 2 veces al año a tomar algún tipo de actualización, a tomar algún tipo de curso corto, sobre todo cuando viene una nueva tecnología. Hace muchos años, la mayor parte de las iglesias nada más tenían una persona en la oficina secretarial que sabía escribir a máquina. Pues, ¿qué pasó? De momento, a esa persona le compraron una computadora y se la pusieron al frente. Y muchas personas nunca le dieron el adiestramiento de cómo usarla. No cometa ese error. Si usted va a traer equipos nuevos, esas personas tienen que ser adiestradas en cómo utilizar esos equipos nuevos. Cada iglesia, cada institución sin fines de lucro debe estar segura de que esas personas que están ahí en la oficina saben utilizar todas las nuevas tecnologías. Vamos a suponer que usted tiene una persona trabajando en la iglesia y esa persona lleva 10 o 12 años en la iglesia. Y la iglesia nunca le ha exigido cursos de actualización. Y la iglesia nunca le ha dado un solo centavo para que esa persona tome algún tipo de curso corto para ponerse al día. De momento, viene una nueva administración a la iglesia. Y la persona nueva dice, bueno, esta persona no tiene el conocimiento de computadora que yo necesito y la corre. Se ganó una demanda. Porque si usted tenía a esa persona allí por 10 o 12 años y nunca le exigió que esa persona se actualizara, es injusto que usted proceda a correrla porque usted mismo no le procuró la ayuda que necesitaba para actualizarse. Inventario. Todos los bienes de la iglesia deben ser contabilizados. Cada artículo, por pequeño que sea, micrófonos, sillas, todos los artículos, mesas, pizarrones, todos deben estar etiquetados y enumerados. Deben tener un número que diga, este es el número de este artículo y eso tiene que estar computarizado. Eso tiene que estar archivado. Preste atención, sepa dónde están los equipos electrónicos, sobre todo los portátiles. Y tenga mucho cuidado que una persona no se adueñe, por ejemplo, de una computadora portátil y no la quiera soltar. Si usted tiene equipos electrónicos obsoletos, dónelos o véndalos. Y por favor, no caiga en el error de aceptar que una compañía venga y le regale equipos viejos porque sabe lo que están haciendo. En vez de pagar para disponer de los equipos, porque en la mayor parte de los lugares para disponer responsablemente de equipos de computación, usted tiene que pagar una cantidad de dinero. Lo que están haciendo es regalándole el equipo a usted el equipo no le va a servir y usted es quien va a estar pagando para finalmente llevar esos equipos a un basurero
que tiene que ser un basurero especializado en recibir equipos electrónicos. Los equipos de la iglesia no se deben prestar. Si hay un proyector, ese proyector no se debe prestar. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? Usted sencillamente prestó el proyector de la iglesia y la persona le dijo que se lo traía el viernes o el sábado. Pues ¿qué pasa? Llega el domingo, hay una clase, va la persona que va a dar la clase, el maestro o la maestra, y no hay proyector. ¿Y qué me dice de la silla? ¿Cuántas personas que son maestros o maestras de escuela bíblica han llegado para encontrar un salón donde no hay ni sillas ni mesas? Porque alguna persona se las llevó para una fiesta de cumpleaños, a veces sin permiso, y no las trajo a tiempo. Los edificios tienen que ser accesibles para que personas que tienen problemas de movilidad utilizan sillas de ruedas, utilizan bastones, utilizan muletas, para que esas personas puedan entrar y salir del edificio. Lo mismo podemos decir acerca de la niñez. Y usted me va a decir, bueno, pero los niños están saludables. Sí, pero mire la estatura. Si usted va a tener una escuela bíblica efectiva para la niñez, es crucial que usted tenga sillas y mesas que estén a la altura de esos niños. No utilice mesas para adultos y sillas para adultos para sentar a niños de 3 años. Los salones para personas envejecientes y para personas con necesidades especiales deben estar siempre en el primer piso, cerca de los servicios sanitarios. Y hablando de los servicios sanitarios, es importante que usted tenga algún tipo de plan de seguridad. Aunque usted no me lo crea, yo mismo una vez tuve la situación de que un chico que tenía como unos 14 años se llevó a un niño de 9 años y se encerraron en el baño. Gracias a Dios yo los vi entrar. Cuando fui a abrir la puerta, le habían echado la llave, le habían puesto el seguro, como decimos en Puerto Rico. Y yo comencé a golpear la puerta y como yo tenía llave, la abrí y evité que ocurriera un problema. Así que usted necesita siempre seguridad donde están los servicios sanitarios. Cuando usted va a construir un edificio de cualquier tipo y en una iglesia en particular, es importante que el espacio de los servicios sanitarios para mujeres sea el doble del espacio para los hombres. Así que tenga eso en consideración a la hora de construir un edificio o de remodelar un edificio para utilizarlo como templo. Y por favor, tenga esos equipos para cambiar pañales tanto en el baño de las damas como en el baño de los caballeros. Y así llegamos al fin de este video educativo sobre la administración de los terrenos y las propiedades de una iglesia. Le exhorto a que visite nuestras páginas en el internet: drpablojimenez.com, liderpastoral.com, predicar.net, y que escuche nuestro podcast Prediquemos, al cual puede acceder por medio de prediquemos.com y también puede acceder por medio de todas las plataformas para escuchar podcasts. Que Dios le bendiga y que Dios le bendiga.